El tema de la producción agrícola para, como decíamos, la mesa del pan nuestro de cada día se complica no solamente por los factores climáticos y también algunos temas relacionados a la competitividad y sobre todo a la producción, sino que además los insumos que utiliza la agricultura y lo utiliza medio mundo para producir los alimentos que consumimos, tiene un impacto con las importaciones, sobre todo de los insumos. Llámese urea y otros fertilizantes que provienen además de un derivado del petróleo. Hay que decirlo así, y el precio del petróleo, como todos vemos, está por encima de los $100. Con nosotros desde hasta ahora el expresidente de la Cámara de Agricultura, de la primera zona. Rodrigo Gómez de la Torre, gracias por acompañarnos. Buenos días. Byron, buenos días a todos los televidentes que nos están escuchando. Bueno, ¿cómo hacemos para que la papa sea menos costosa si no tienen fertilizantes? A ver, yo creo que hay varios aspectos. Cuando hablamos de producción, estamos hablando de costos de mano de obra, estamos hablando de costos de tramitología, costos logísticos, estamos hablando de cadenas de intermediación. Entonces, ahí hay varios aspectos que se deben tratar. Obviamente, el tema has topado, el costo del precio del petróleo está disparado y obviamente eso incrementa el costo de combustibles también. Pero hay un detalle, el costo de la súper, hablamos de $4 la súper. Los otros combustibles que consumimos en el Ecuador mantienen subsidio. Por ende, ese subsidio que el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener que erogar para traer esos combustibles, nos lo va a pasar al ciudadano, porque el Ministerio de Finanzas, al igual que todos los gobiernos, recaudan dinero, no generan dinero. Entonces, ahí tenemos un problema que directa o indirectamente nos va a afectar. El siguiente punto es el tema de los fertilizantes, pero ahí también hay que reconocer que si bien esto de aquí ya para mí es lo que el señor de poco pelo en Rusia, Putin, realmente está ya en una posición muy extraña, porque estamos en una guerra de hace 70 años, no es una guerra de ataque por tierra en el siglo XXI, pero está generando un caos generalizado. El tema de fertilizantes, y acaban de atacar a una planta de fertilizantes hace 2 días, en Ucrania precisamente, sí nos afecta a todos. Pero ya los fertilizantes entre octubre y enero habían incrementado su precio en alrededor del 100 al 120%, dependiendo no solamente el origen, sino el tipo de fertilizante. A eso también veníamos ya complicados con cartón, plástico y otros aspectos logísticos. Y, como digo, es que eso es la cereza del pastel. Ya los temas de fletes ya se habían complicado meses atrás. Rodrigo, vamos a los números prácticos. ¿Cuánto importa Ecuador para el sector agrícola? Por ejemplo, de urea, de fertilizantes y los otros derivados, para tener una idea. En montos no podría dar, pero más o menos un buque, estaríamos hablando de una tonelada, un buque viene en 20.000 toneladas, una tonelada está aproximadamente los $800 una tonelada, y son 20.000 toneladas por buque. Entonces sí, son montos importantes. Y hablamos de urea, pero la urea no es el único fertilizante. Hay varios. Entonces yo sí creo ¿Cuál que es la lista básica de cuáles son los productos derivados del petróleo que se utiliza para la tierra? Para la tierra, urea. Porque de ahí tenemos los fosforados. El nitrato. El nitrato es nitrógeno de la misma. La urea es nitrógeno. Los nitratos salen de la misma línea. Okay. Pero los fosforados tenemos los de origen de potasio y un sinnúmero de otros aspectos. El azufre, que también se utiliza como fertilizante y se utiliza en menor escala, obviamente, también muchas veces sale del mismo proceso de petróleo, de la refinación, cuando se limpia el petróleo, ¿ya? También hay de minería. Entonces sí creo que es importante reconocer que estos aspectos sí están golpeando directa o indirectamente, y lamentablemente el impacto en la agricultura, no los que lo vamos a ver esta semana, no, por supuesto. Vamos a ver impactos en que los precios de los fertilizantes, que ya estaban disparados, y en esos términos disparados, vamos a ver los impactos dentro de los ciclos de los cultivos. Entonces veremos en banano a un par de meses, veremos en papa, veremos en leche, que ya no se pueden fertilizar pastos. Se complica por todo lado, al igual que lo que pasó con las exportaciones. Me gustaría saber cuánto puede impactarle para aquel pequeño agricultor que tiene 1 hectárea de papas, como aquel ganadero que tiene
2 vaquitas, como al gran industrial que tiene 10.000 hectáreas de X cantidad de productos. Para tener una relación, ¿cuánto representa este costo? ¿El 5, 10, 15, el 20%? Dependería de qué tanto fertilizante esté ocupando. Es que todos los ahí viene el tema. Entonces, es individual. Hay grandes productores. Por sectores podemos calcular. Hay grandes productores que, por ejemplo, han ido migrando de tiempo atrás a fertilizantes más foliares, más orgánicos, más bioles, que ya no dependen de la urea. Okay. Hay otros sectores que dependen mucho más de la urea. Entonces habrá unos que les afecte un 2-3%, habrá otros que les afecte un 10-12% sobre el costo total de producción. ¿Ya? Yo sí quisiera revisar, o sea, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque no es cuestión de que un día, esto aquí no es cuestión de cómo vas a la tienda y dices, esta marca de pan ya no está, entonces compro la otra. Claro. O sea, son los dos únicos proveedores, me contaba, Rusia y China. Son los principales proveedores mundiales de urea, para todo el mundo. Sí, o sea, la zona rusa, Ucrania. O sea, si le da la gana al señor Putin, cierra la llave y nadie tiene urea, digamos. Ya había unas complicaciones en que estos dos países estaban orientados a que la gran mayoría de sus fertilizantes se queden para producción local. O sea, ya estaban en esa política interna para autoconsumo. Pero claro, el autoconsumo de la China con 1.200 millones de bocas que alimentar, de bocas, claro, es largo lo que representa América, ¿no? Soberanía alimenticia, decían algunos, más o menos por ahí, soberanía alimentaria, digamos. Yo creo que hay que dejar la palabra soberanía, que es un término más de tinte político, y regresar a los términos de seguridad alimentaria, que es la capacidad de producir o adquirir alimentos. Porque el Ecuador podemos decir que tiene una mala distribución de alimentos, y siendo un país altamente productivo tenemos índices altísimos de desnutrición crónica infantil, y curiosamente la desnutrición se enfoca en los lugares principales productores, claro, que esto lo hemos conversado alguna vez. Entonces el tema aquí es ver qué vamos a hacer. Entonces, obviamente, no es que vamos a decir que el gobierno subsidie, porque no es un tema de que papá gobierno siga de, ya no sé, de papá o de padrastro, pero sino que más bien enseñarle a ver otras alternativas. Alternativas que, como digo, no es cuestión de que se cambie una marca por otra. Aquí son procesos en los cuales, entendiendo al suelo como a un ser vivo, son procesos que tomarán en algunos casos meses, en otros casos años, poder hacer una migración de un producto a otro. Y reconocer que esta guerra, salvo que el señor se dispare un poco más del problema y decida activar una ofensiva nuclear, pues va a terminar cualquier momento, y probablemente haya cosas que regresen a estabilizarse nuevamente. La pregunta que quizás muchas amas de casa o jefes de hogar nos escuchan hasta ahora es: ¿se va a encarecer el producto que me alimenta todos los días? Creo que el Ecuador todavía está con una buena producción. Creo que tenemos reservas de producción en tierra, digamos. O sea, hay producto sembrado, en el cual no vamos a ver un mayor incremento en el corto plazo. Más bien creo que vamos a ir viendo una transparentación de costos. Y más bien yo invito a pensar en que si tenemos intermediarios, si tenemos una zona productora de papas, y cada productor de papas con una realidad de tenencia de la tierra, de pequeños fundios, en vez de estar vendiéndole individualmente a uno y otro intermediario, ¿por qué no se juntan los productores, sea de papas, sea de arroz, sea de maíz, sea de leche, y buscar mecanismos de trabajar en forma asociativa para mitigar el impacto de la intermediación? Porque, ojo, pueden estar altos los fertilizantes, puede hasta haber un problema de transporte logístico en el mundo, pero el mayor problema local se llama la especulación, que es una de las peores formas de corrupción que tenemos. Y no es cuestión de que papá Estado intervenga, es cuestión de que nosotros como productores también trabajemos de la mano, dejemos egoísmos y comencemos a trabajar articuladamente para sacar adelante al país. Dentro del proyecto de ley hay estas nombradas zonas especiales de desarrollo económico, que ya fue una iniciativa de gobiernos anteriores, que fue un fracaso además. ¿Qué debería hacer el gobierno para que de ese proyecto de ley que suena bonito, pasemos a una buena zona de desarrollo, que además el campo es un sector estratégico para estas zonas de desarrollo económico? En las zonas de desarrollo económico están considerados 3 sectores fundamentales, ¿no? Industrial, servicios y logística, ¿ya? Entonces, si queremos, sería para procesar los productos del campo. Correcto. ¿Ya? ¿Qué veo yo en las zonas de desarrollo? Me encantan y creo que la ley orgánica de inversión,
Código Orgánico de la Producción del año 2009, planteó alternativas, pero también creó aspectos burocráticos que lo que han hecho es complicarnos. El gran ejemplo, y lo voy a topar aquí en Quito, tenemos un excelente aeropuerto en Quito, y Quito prácticamente no importa. Así es. Prácticamente no importa. Y en que así. Al pie. Estás con el aeropuerto, tenemos 200 hectáreas. De flores. 200 hectáreas donde está la zona especial de desarrollo económico de Quito, que hasta la fecha despega. O sea, 200 hectáreas están ahí botadas. No, están en tierra, porque no hay quien quiera invertir. Creo que aquí el proyecto de ley hace referencia a algo que me interesa mucho y dice, estabilidad tributaria para inversiones. Ya voy a poner el apellido, porque dice estabilidad tributaria para inversiones de más de 100 millones. No, señores. El Ecuador necesita estabilidad tributaria para inversiones. De cualquier, punto. de 1.000, de 100. Si yo meto $1.000 en algo, yo no quiero obtener una reforma tributaria el día de mañana en la cual me castiguen. Claro. Quiero tranquilidad. El proyecto plantea exoneración del ISD. Bendición. Es un compromiso del presidente Lasso eliminar esta distorsión en la economía. Pero aquí te dice eliminar para importación de bienes de capital y materias primas. Excelente, vamos bien. Paréntesis, es la presentación del ministro. Sí, del ministro, la escuché yo. Paréntesis, bajo dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Perdón, eso es lo que no necesitamos. Haremos las observaciones y, de ser el caso, a título personal. Eliminemos las trabas, lo que planteaba precisamente el presidente de FedEx por hace minutos atrás, Felipe Rivadeneira, y nos decía, hacer algo ágil, sin trabas, con un reglamento expedito, sencillo. No necesitamos más complicaciones, necesitamos que las cosas fluyan. La inversión no viene por tener una nueva o mejor o peor ley de APPs, o de inversiones o alguna cosa rimbombante, bonita, con grandes nombres. La inversión viene por la confianza que le demos a los inversores. Colombia ha tenido problemas de guerrilla y narcotráfico por décadas. Y Colombia levantó, en su peor época, claro, levantó muchísimo más inversión extranjera directa de lo que el Ecuador ha podido levantar. Y el Ecuador todavía recién estamos analizando los problemas de inseguridad. Entonces, vamos a darle confianza al inversionista, reglas claras, estables, ya no más reformas tributarias impuesteras. Creemos ya en una sociedad mucho más de desarrollo en la cual comencemos a confiar más en el individuo y dejemos de esperar que sea papá Estado el que nos dé haciendo o nos dé solucionando las cosas. Ya es un momento en el cual, como digo muchas veces, papá Estado que le ayuda al hijo a sostenerse en la bicicleta, es cuestión que le suelte. Habrá algunos que se caigan, pero habrá otros que sean campeones mundiales. Por supuesto, Rodrigo Gómez Altoro, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Byron. Gracias a todos los televidentes. El expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, 7:48. Vamos a la pausa. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.